Federación Intersindical Nacional, un conversatorio, pues no podemos hacer asamblea por una variedad, porque estamos de vacaciones, la gente está de vacaciones, pero era necesario también, además de las redes sociales, tener algunos contactos. Nosotros reunimos el viernes el Consejo Consultivo de la Federación para tener algunos elementos. Nosotros sacamos un video de por qué estamos rechazando la propuesta esta que está en las redes sociales y pedimos que nos abriera un espacio para discutir el miércoles, entendido de que hoy está en esta consulta, conversación, mañana está reunido, perdón, hoy es martes, hoy se reúne FAPUTRE esta tarde, FENASO está reunido ahorita, la Federación de Sindicatos Obreros, y los no federados hicieron, creo que ayer, un coloquio entre los sindicatos de ellos para hacer consultas fundamentalmente en función de cómo mejorar las cosas que están ahí planteadas, porque en los términos como fueron presentados, bueno, evidentemente hay muchas inconsistencias en los tabuladores. Como ustedes quieran, yo quiero expresar que hasta este momento nosotros hemos mantenido una unidad de acción entre todas las federaciones que nos mantenemos en la discusión del contrato, con la excepción de los compañeros de FETU. FETU es la federación en donde se unificaron FETRAV, FENACIPRE y FENATRAV. Ellos han mantenido una posición parca y de bajo perfil durante la discusión del contrato, porque se encuentran en minoría, pero el miércoles de la semana pasada, cuando se presentaron las primeras tablas, la primera tabla se presentó el viernes, evidentemente una tabla que nosotros denunciamos, la rechazamos y la denunciamos como un intento de vulnerar los derechos de los trabajadores, porque eso no tenía ni pie ni cabeza. Posteriormente, el martes, se dio una discusión sobre el problema de los preliminares, y el miércoles presentaron una tabla que además tenía los siguientes indicativos. El gobierno nacional, a través del presidente Nicolás Maduro, aprobó el día 20, en un punto de cuenta, los recursos para la contratación. Los recursos son 25.664 millones de bolívares fuertes que cubren el término de la contratación, de acuerdo a la perspectiva de lo que nombró el gobierno. Nosotros decíamos, ese dinero es insuficiente para las expectativas que tenemos los trabajadores. En ese sentido se discutió no la cláusula 83, sino un conjunto de cláusulas que tienen que ver con el paquete económico. Es decir, más que una cláusula, se presentaron 5 cláusulas que tienen que ver con el paquete económico, es una propuesta que hizo el gobierno, que nosotros evidentemente en la primera de cambio rechazamos. Posteriormente el ministro solicitó una reunión privada con mi persona y después con los sectores obreros, en una intención que nosotros miramos de esta manera. La contratación tiene una mesa de 9 más 2 invitados, pero para los efectos legales, 9 son las decisiones del voto, es decir, es el foro. Si no hay mayoría, si no hay unanimidad, la mayoría simple decide el contrato. Y creo que la intención era quebrar algunos de los que están en la mesa para que votaran. En ese sentido, conversaron con los sectores obreros el miércoles en la tarde, porque nosotros fijamos una postura con respecto a la propuesta del contrato y definíamos lo siguiente. Esa primera propuesta que ellos presentaron, que ya fue recogida, no es la que está ahorita, no es la que tienen en la mesa, establecía un compendio de 4 cláusulas. La primera es que el punto de partida no podía ser 2 salarios mínimos porque el Estado no tenía cómo, sino que ellos planteaban un salario y medio y compensar ese salario y medio. Creo que está por ahí otra manifestación. Compensar ese salario y medio, es decir, garantizar los 2 salarios mínimos con un término líquido que llegara al trabajador, pero con el salario, que en este caso el bono de alimentación del centativo. En ese sentido, ellos plantearon subirlo de 1% de la unidad tributaria. Nosotros planteamos 2% de la unidad tributaria para negociar y al final ni siquiera después llegar a 1.5 sino a 1.3. Nosotros establecíamos que más allá del acuerdo se reflejara que era el 1.3 y no un número raso. El 1.3 hoy son 5.850 bolívares.
cambia la unidad tributaria, automáticamente tiene que cambiar el centatic. Y no para, perdón, no el centatic, es el bono alimentario, el centatic es la marca, ¿no? Pero la intención era que si quedaba así, si era un número redondo, ese número redondo iba a mantenerse durante toda la contratación. Y se establece un criterio 1.3 y ellos plantean, además de esos dos elementos, 4 cláusulas que tienen que ver con los diferentes sectores, incrementarlas en el 100%. Por ejemplo, la prima por hogar de 620 que está ahorita, pasaría el 100% a 1440, pero 1240. La prima por hijo que está en 360, con un 100% pasaría a 720. ¿Sí? Una prima de choferes para los obreros que se incorporaron los supervisores pasaría de 550 a 1100 bolívares. Y una prima de docente que se llama apoyo de actividad docente, que no sé cuánto tiene, 650, doblaría a 1300 bolívares. Eso compensaría lo que ellos llaman, en el término de la aspiración de los 2 salarios mínimos, que además permite, de acuerdo a las tablas que ellos hicieron, un cálculo, que el obrero grado 1 empezaría manteniendo los elementos de la contratación pasada, estableciera un promedio de salario con un solo hijo y 10 años de promedio de antigüedad alrededor de 21.000 bolívares de país. Nosotros dijimos, bueno, la propuesta como en sí no es una propuesta para desechar, es una propuesta seria puesta en la mesa, pero nosotros queremos ver la tabla, porque dicho así es una teoría. Empezamos un salario y medio, pero ¿cómo queda el resto de lo que estamos al medio? Nosotros cuando hablamos de un salario y medio, estamos hablando del grado 1 de los obreros, que es el punto de partida hacia donde se distribuyen todas las cargas. El nuestro empleado surge después del último obrero, el técnico surge después del último empleado y el profesional después del último técnico. Por eso la base de cálculo del primer salario es para el salario de obrero universitario. Posteriormente se dio un debate, el ministro dijo que tenía intenciones de que entre miércoles y jueves firmara la contratación y nosotros tomamos la decisión de no firmar el contrato colectivo, así lo expresamos en el comando intergremial, en el comando interfederativo, porque en esas condiciones nadie puede firmar una contratación sin saber qué carajo está firmando. Y posteriormente eso nos va a generar una situación, bueno, de desconcierto, y era preferible asumir, coño, una posición de que nos derrotaran de pie ante la perspectiva de tener que firmar y entonces tuviéramos una derrota arraigosa porque no cumplía la expectativa. A todas estas se generó un debate todo el miércoles y el jueves. Hubo mucho chantaje en la mesa. Afortunadamente, los sectores obreros que inicialmente habían aceptado la propuesta decidieron aguantarse, no firmar, esperando por nosotros. Igualmente hizo la gente de los profesionales y de la FAPUM. Y fijamos una posición única el jueves y dijimos, no vamos a discutir la tabla hasta que no nos la pongan ahí como va a quedar. Pero es que la tabla tiene algunas premisas, nosotros no queremos la premisa, queremos ver la tabla, porque es lo lógico. Evidentemente, cuando al fin deciden proponer la tabla, nosotros decimos, la tabla la queremos en físico, nos la queremos llevar, y posteriormente pedimos cerca de una semana para analizarle, dar una respuesta, porque tenemos que consultar. Y entonces vino el chantaje de que pretendían firmar el contrato con los compañeros del FETUM, que además estaban dispuestos a firmar lo que le pusieran por debajo. Allí tuvimos que asumir una posición de fuerza, tuvimos que decirle tanto al ministro como en la mesa después a los miembros de la mesa, ustedes son el Estado, tienen la fuerza, hagan lo que les dé la gana, pueden firmar con la FETU o con quien les dé la gana, pero ustedes son responsables de lo que aquí pasa en este país como consecuencia de esto, porque nosotros necesitamos ver primero que vamos a firmar y segundo, nosotros también tenemos jefes, así como ustedes todos lo conversan con el ministro y el ministro con el presidente, nosotros tenemos unos jefes que son los trabajadores, que si bien están de vacaciones, tenemos un consejo consultivo de la federación, tenemos los consejos directivos de los sindicatos, que podemos hacer consultas y además de eso, tenemos que generar un debate a través de las redes sociales que permita que los trabajadores sepan qué es lo que está pasando. Porque a nosotros no nos van a llevar encallejonados a una situación. En esa posición nos mantuvimos unánime FAPUM, FENACIPRUM, FETRA Universitario, FENASOL y los no federales.
Es decir, para los efectos de la universidad, los 4 gremios universitarios estamos actuando de conjunto en una misma posición, que son las referencias de las diferentes federaciones que están allá. Por fin, ya a las 9:30 de la noche, después de varias consultas, ellos decidieron, bueno, efectivamente vamos a parar y discutimos el miércoles, que nos permitía que el viernes hiciéramos nosotros la consulta en la federación, revisáramos la tabla y presentaron las tablas en la noche. Cuando la tabla se presenta en la noche, bueno, nosotros empezamos a revisar que si bien es cierto, rinden lo que le habían prometido al sector obrero, significar el 7% como estaba en la contratación pasada. Cuando entramos en la contratación de los administrativos, la tabla era un desastre. En primer lugar, la primera tabla que presentaron, los administrativos empezando en el mismo nivel que los obreros, el último nivel administrativo de apoyo quedaba por debajo de los obreros, pero también los técnicos quedaban por debajo de los obreros. Y efectivamente, cuando tú ves, nosotros hicimos un análisis en 4 direcciones, ahorita le explico progresivamente cómo es. Cuando tú ves el caso de los profesionales, la situación era más dramática. E igualmente, en el caso de los profesores, tenían también el tema de inconsistencias bajas en los llamados, ¿cómo llaman? Las interescalas de los profesores. Calafones. Las interdedicaciones. Bueno, y eso generó una discusión. Nosotros nos fuimos a reunir, pusimos a los técnicos nuestros a echar lápiz, a echar papel, y decíamos, si bien es cierto, la propuesta no es mala, no es lo que nosotros estamos aspirando. En primer lugar, y así lo tenemos que hacer, nosotros votábamos una pelea por 2 salarios mínimos, no lo traemos, sino que traemos una propuesta compensada para eso. En segundo lugar, coño, no puede ser que ocurra en este contrato lo que nos aplicaron en el contrato pasado, que es que los trabajadores administrativos salgan por debajo del sector obrero, aun cuando muchos son técnicos profesionales, es decir, técnicos y planteamos corregirla. En la primera de cambio se corrigió la tabla del sector administrativo y del sector técnico, pero cuando le hacemos la variación de crecimiento, los obreros crecen 2.79% con respecto al primer contrato, los administrativos crecen 2.79% con respecto al primer contrato, Apoyo. los técnicos de apoyo, los apoyos. Los técnicos crecen 1.86 porque los técnicos eran los más odiados del último contrato. Crecen en esta oportunidad, pero los profesionales, su crecimiento es de casi -1. Mientras que los profesores crecían entre 2.4 y 3.5. Entonces nosotros decíamos, mira, esta distorsión no la pueden hacer a nadie. Más allá de los vericuentos que existan en todas las tesis que hay allí, el tema de los profesionales es un problema serio. Primero, porque nosotros somos los que afiliamos a profesionales también, a Senacicru y en este caso Sinatra UCB a través de la federación nuestra. En segundo lugar, coño, tú no puedes aparecer ante la historia como refrendando un contrato en donde a los profesionales, coño, casi que los tiran al abismo. Y que se dan situaciones que, por ejemplo, nosotros nos planteamos corregir en este contrato, es que el contrato anterior había establecido unas reglas impuestas, además aplicadas por la mayoría. Los que salvamos el voto no pudimos hacerlo en la acta porque el ministerio no lo permitió. Y en esta oportunidad teníamos la mayoría, por eso era la pelea que había parado el contrato colectivo y que necesitábamos tener una mayoría con respecto a la gente que traduce en la impreso en la. Eso generó un debate, aquella vaina fue una coñaza ahí rara. Terminamos diciendo de todo, porque ahí terminamos hasta insultando a la gente de Carlos López, que tenemos que decirlo, coño, que incluso el día de ayer tuvo una pésima posición, ni siquiera nos acompañó en las propuestas nuestras. Y que además, con el tema de que en estos momentos hay una guerra económica y hay que firmar cualquier vaina, bueno, pretenden que los trabajadores terminemos pagando el costo, no solamente político, sino económico de esta contratación. De todas maneras, entonces nosotros hicimos 2 propuestas. Todo el que vio las redes sociales vio que cuando terminó el consejo directivo, el sindicato de la federación, perdón, nosotros preparamos un video y dijimos en estas condiciones nosotros no le podemos firmar a nadie. Y tenemos las siguientes observaciones. En primer lugar, si se viene un crecimiento cualitativo entre obreros, apoyo y técnico, ese tiene que reflejarse a los profesionales. Si eso tiene como consecuencia que al crecer los profesionales tienen que subir los profesores, eso no es un problema de nosotros. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Es decir, la tabla tiene que ser corregida.
Si no se corrige la tabla, pues sencillamente no podemos llegar a acuerdo. Segundo, si todas las primas incrementaron 100% y le dan una prima a los profesores y una a los obreros, más las primas que son de todo el mundo, ¿qué pasa con las primas de los profesionales? Está bueno, que no lo hemos discutido, porque esa no se discutió ni la primera vez. Entonces tiene que entrar en el mismo rango del 10%. No puede ser otra, no puede una. El tercer elemento, si tenemos el cestatic, el bono alimentario, el problema es que uno se acostumbra mucho a repetir una vaina y el bono alimentario en esta oportunidad es 5.850, que es equivalente al 1.3 de la unidad tributaria, para los activos, automáticamente tiene que ser igual para los jubilados porque no puede haber discriminación. Posteriormente está el tema de los institutos y colegios universitarios que los mantienen en unas condiciones de precarización para nosotros evitar que los P1, P2, P3, P1, B2, B3 y los T1, T2, que son las clasificaciones de escala entre los administrativos de los institutos, se corra a lo largo del tabulador de los administrativos para que no haya trabajadores universitarios de primera y de institutos de seguro. Y el tercer problema tiene que ver con el año 2016. En el 2016, pues nosotros concentramos la propuesta nuestra, fue que si hay 25.000 millones, ese dinero tenemos que concentrarlo no en 2 años, sino en el primer año, que es donde estamos jodidos, y el segundo año ellos tendrán que ver cómo proveen nuevos recursos. Entonces nosotros sencillamente no discutimos el 2016, sino que dijimos ahora tiene que parir más real para el resto de la cuestión. El resto de la propuesta surgió a última hora, cuando ellos dicen, bueno, el ministro aprueba, con cooperación con el presidente, un 20% para el 2016. Y nosotros decimos, bueno, puede haber un 20% para el 2016 en septiembre, pero nosotros necesitamos la indexación salarial en mayo, porque si crece el salario mínimo, automáticamente debe crecer el salario nuestro y eso compensa. Como no hay discusión, nosotros decimos, entonces métame la cláusula de contingencia. ¿Qué es la cláusula de contingencia? Bueno, la cláusula de contingencia es la próxima huelga. Ahí sí lo hacemos. La cláusula de contingencia es que en el mes de abril se siente la Comisión del Gobierno y las federaciones para discutir el tema del incremento salarial de acuerdo al impacto inflacionario. Eso nos genera a nosotros un elemento legal para poder generar el próximo PEO. Porque ya en abril nosotros podemos, si no hay acuerdo, pues sencillamente montar una estampida. En cambio, si eso no queda reflejado en el contrato, no hay bases para eso. Esos fueron algunos de los elementos que planteamos nosotros a lo largo de toda la propuesta en función de corregir toda la propuesta económico-salarial. Eso quedó para el lunes. Ayer se montó una mesa técnica, ahí estaba la gente FAPU, nosotros, Fenaticruz y Carlos López. Bueno, y nosotros expresamos nuestro punto de vista. Ahí expresamos esta propuesta, entre otras cosas, tiene bondades, pero si la pudiéramos calificar, es una mala propuesta. Si la tenemos que calificar en términos generales, es una mala propuesta, porque es una propuesta que genera no solamente inconsistencia en los números, sino que a un sector lo tira por la balanza, es decir, a los profesionales lo odian. Y nosotros no sabemos qué es lo que hay aquí. Yo presumo, lo dijimos así, que se trata de un error porque quienes preparan la tabla no están en el mundo universitario. En primer lugar, el ministro no es universitario, es el que está detrás de todo el texto. Pareciera que es un problema de una computadora, el manejo de números y fórmulas mágicas. Segundo, los técnicos no son universitarios, los de la OPO que están ahorita, no tienen nada que ver porque entonces el grupo universitario es valioso. Y por lo tanto, pues ellos tienen que resolver con nosotros, en primer lugar. Y lo otro es que el resto del contrato tiene que estar condensado así porque hay 23 cláusulas que no se han discutido. Unas son de salario, otras no, pero tienen que ver con dinero, las que son bonos que no son salarios también, por ejemplo. Y que tienen que estar en el paquete ya comprimido en el marco de la misma propuesta. Ayer se reunió la comisión técnica, nos metimos duro, completo allí, nosotros hicimos nuestra apreciación, empezamos a echar números y nosotros preparamos con la federación un trabajo sobre el crecimiento con respecto al contrato anterior y este contrato comparándolo. En donde el contrato era malo, estábamos repitiendo la maldad. Entonces, coño, no podía ser. Y donde el contrato tendría bondades, aquí lo estamos desmejorando, no puede ser.
Y en esos términos lo expresamos, en esos puntos así con pelo y señales. Y le expresamos a los trabajadores nuestra inquietud. Vamos a montar un nuevo video a partir de esta semana y expresamos los puntos de vista. Bueno, toda la mañana fue una discusión ahí escuchándonos, hablando paja, y después empezamos a meter los técnicos a trabajar. Nosotros llevamos un compañero ahí, y empezamos a revisar los números. Ellos al final reconocieron dos cosas importantes. Efectivamente, coño, los profesionales están muy jodidos y ellos no se ven. Según ellos. No, pero eso pasa. Eso pasa. Eso pasa porque mire, cuando uno está en esas discusiones y entra en la discusión de números y cuadritos, se olvida de la gente. Si tú no estás en el mundo universitario, una fórmula te puede parecer mejor que otra, pero tú no ves los rostros de la gente. Y el tema es que todos esos técnicos no tienen nada que ver con las universidades públicas. Son grupos nuevos que llegaron tecnócratas y que además generan, bueno, andan buscando cómo presentar un buen trabajo para impresionar a su gente. Ahora, pero impresionar a los jefes, no para impresionar a los trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores? Revisar con mucha ecuanimidad cada uno de esas vainas. El segundo tema que ellos descubrieron allí, que es que efectivamente su planteamiento que hizo Queta en la discusión, el tema de la dedicación del fútbol. Es decir, que la inclusividad, de paso, los que no somos profesores nos costaba entender cómo era la vaina, que se llama educación exclusiva, es que la exclusividad también tiene un costo. Porque el que está en educación exclusiva no puede ni más un tigre en ninguna parte porque está sometido acá. Por lo tanto, tiene que tener un costo mayor. Entonces, la exclusividad se tiene que pagar. Y ellos reconocen que efectivamente ese término, aunque no tengan los recursos, tienen que valorarlo para pagárselo a los profesores. Y en base a eso, entonces se abrió otro espacio para discutir fórmulas de pago. Allí entonces empezaron a barajarse varios escenarios que permiten corregir el tema. En ese escenario nosotros trabajamos los escenarios. Trabajamos 4. 1, mantener el crecimiento como iba hasta los técnicos, generándole una respuesta a los administrativos profesionales solamente. Esa escala sube y llevar el crecimiento de menos 1 a 1.8 por lo menos en el caso de los profesionales, que ya es un envión bastante significativo. La segunda es poner un nivel justo, único, que era el 5% lineal para todos los niveles, en donde la tabla se iba de 12.000 a 23 por ahí, pero hay un problema. Esa tabla nivelada no nos permitía que el jefe, el último nuestro, el 206, quedaba por debajo del 7 obrero, como por 80 bolívares. Y tenía que ser corregida. Y se le metíamos un factor, entonces la tabla era 5%, pero tenía que meter el 5% en una escala. Y la otra que preparamos también era una decisión arbitraria que en vez de 12.023 empezara en 12.100. Y eso corregía más o menos lo demás. Esos escenarios están siendo valorados ahorita por los técnicos, hay más o menos una consideración, está en la discusión, eso está en la discusión hoy, porque hoy estamos discutiendo las otras cláusulas del contrato que no es la tabla, mañana vamos a la tablilla para pedir. Y el otro tema es el tema de los jubilados. A pesar de que por ahí se ha desatado una campaña macabra, tanto en Maracay como en Caracas, que los jubilados están jodidos, que los jubilados quedaron por fuera, nosotros queremos decirle a todos los jubilados, primero, eso no es cierto. No es cierto. Las primeras cláusulas que se aprobaron... Sánchez, disculpa, en el Nacional salió el sábado que los jubilados no tenían con el artículo 70, no sé, que no estaban metidos en eso. Está bien. Vean lo siguiente. Si algo nosotros tomamos en consideración este contrato, es que este contrato tiene como perspectiva primero, coño, nivelar a los trabajadores jubilados con respecto a los activos. Allí no es una postura nuestra, una postura única de todo el Comando Interfederal. Las primeras cláusulas que aprobamos, por ejemplo, acabamos con el concepto de la indivisibilidad. Esas cláusulas ya están aprobadas. Y lo que falta es la cláusula 78, en donde hay un debate entre homologación y nivelación.
No, pero que tiene implicaciones. Si yo homologo, tengo la concepción de homologar para atrás. Si este es un contrato y yo dice, no, mejor nivelamos porque es a partir de este contrato en adelante. ¿Qué es lo que nosotros planteamos para los jubilados? La gente me va a decir que la manera como se pagó aquí, era ahorita, en el mes de julio, era la correcta. Y yo decía, esa favorece, pero favorece cada 4 años. No es verdad que favorece en todo. Porque cuando el salario mínimo crece y no crece el salario universitario, se solapa el tabulador y entonces el salario mínimo se come la pensión del trabajador y el trabajador pierde. De hecho, pierde los emolumentos salariales que él traía más allá al tabulador. Entonces le favoreció en el 2011 y favoreció en el 2015. Pero el 2012, 13, 14 los odió. Entonces nosotros tenemos que buscar una fórmula que no permita que eso ocurra y que a partir de este momento podamos dividir la tabla, ¿cómo se llama? La pensión, y preguntar, ¿en qué se jubiló usted, trabajador? Yo soy obrero y me jubilé en la escala 7. Entonces, ¿cómo queda el tabulador hoy? Esa es el saldo suyo. Y luego, ¿qué tenía usted cuando se fue? Tenía 3 primas. ¿Cómo están esas primas? Así, las nivelamos y las agrupamos nuevamente y esa es su nueva pensión. Eso le permite recuperar lo que perdieron en el tiempo y recuperarlo hoy en tiempo real a números reales. Esa cláusula se discute hoy. Ahí hay casi un acuerdo, porque el Ejecutivo no ha puesto una posición dura en esto. Lo que tiene temor es si eso le va para atrás o no. Nosotros decimos, nosotros no tenemos problema, nuestro problema es nivelar hoy, a partir de este momento. Entonces, si hemos parado la cláusula 5 veces, los profesores deben saber que esta cláusula la han metido 5 veces y 5 veces la hemos parado. Coño, es un acto malo de decir que la cláusula está vencida. Pues, a ver, ya lo hubiéramos firmado y que coño, pues. Pero no es así. Y la vamos a aprobar solo si restituye el derecho a la igualdad para los trabajadores jubilados. Por eso los compañeros que por WhatsApp, por los Facebook, por las redes sociales, cargan unas campañas satánicas contra los gremios, porque los trabajadores, si no es que estamos jodidos, los jubilados estamos jodidos, es que parece que no vamos para el baile, porque una compañera de Maracay, pues déjeme decirle que en esta fiesta los jubilados son los invitados especiales y vamos a partiendo una premisa. Todos los que estamos activos en algún momento nos tenemos que jubilar. Y como decía Rubén en una reunión, coño, yo quiero si me jubilo no tener que volver para acá a pedir porque me está pasando que me falta el coño porque entonces nosotros estamos en esa propuesta. Y déjeme decirle que en esta propuesta, y a partir del viernes, el jueves se venció, tenemos, más allá de la unidad de acción, tenemos una unidad monolítica en torno a objetivos concretos. Y nadie pensaría, por ejemplo, y lo digo así, que Facú y Eduardo Sánchez tuvieran una sola posición contra el gobierno. Pues así es la tenemos. Haya la diversidad. ¿Por qué? Porque están los objetivos de los trabajadores. Porque hemos logrado coincidir en elementos y que los obreros, oiganse bien, los obreros que no tienen problema en esta discusión, porque ellos tienen, afectaron la tabla, decidieron no firmar esperándonos a nosotros. Eso implica que hay un concepto de la solidaridad. Entonces, coño, a veces, si uno no conoce la vaina, ¿no? Coño, lo más que puedes preguntar, ¡Váyase! en vez de ir a acelerar, a generar opiniones que generan desconcierto y desasosiego en los trabajadores, sobre todo en los jubilados. El otro elemento que tiene que ver, porque ese es el pre, que está ahorita para la discusión, y es el término de la retroactividad. La retroactividad está aprobada en una cláusula anterior. Es a partir del 1 de enero del 2015. Por supuesto, cuando uno habla de eso, implica que toda esta plata que nosotros que se está metiendo en este contrato, ¿por qué decidimos meterla para acá? Coño, por el tema de los retroactivos. Porque si tú la distribuyes, entonces el retroactivo va a menos de la mitad. Ahora, nosotros no queremos generar una discusión en torno a los retroactivos. Si quiero hacer 2 salvedades. Si el retroactivo es bueno, entre otras cosas, porque cuando tú mides salario y medio de enero,
El salario cambió en febrero, cambió en mayo y cambió en junio. Y eso va generando, pero cuando mide esta ticket, lo que está cobrado es una diferencia de 2.000 y pico, también viene para acá. Pero vienen además las primas. Y sobre todo, porque estamos haciendo cálculos, nosotros con esos números empezamos a echar numeritos para hacer aproximaciones al problema del dinero. A pesar de que la prima antigüedad no subió más de 1.5, es la prima que más subió. Claro, porque al subir todo el salario normal, la prima se dispara. Es sueldo, sí. Y el grueso de eso, más el salario, es la prima. Entonces hay uno... Esa no va para los docentes. Hasta ahorita no. Eso es para la que lo teníamos en la contratación, porque esa no se ha discutido. La de los docentes no se ha discutido. No se ha discutido porque no hemos entrado a esa discusión. Esa está parada. Ahora bien, nosotros en términos de eso le decíamos al gobierno, a lo de la mesa, en primer lugar, que nosotros nos oponemos a que nos esté vendiendo cuánto es el retroactivo. Porque más que bien, aquí echamos números y si no lo pegamos juntos, estamos aproximados a cuánto nos toca. Pero es muy jodido decirle a un trabajador que te va a cobrar tanto, tanto y tanto, para que te diga que no. Porque eso de alguna manera tiene como objetivo que quien menos problemas tiene, no te arrastre. Y tenemos dos problemas. Si alguien de la mesa se quiebra o apoya la propuesta como estaba, ese contrato con todas sus anomalías es legal porque tiene mayoría la mesa. Los que estamos en disociación, no queremos la propuesta, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero no es lo mismo que lo firmen con fecha. Porque tenemos nosotros la opción del primer golpe, ¿ves? Entonces por eso hemos mantenido esta unidad precaria para mejorar lo que haya que hacer. Y por supuesto, los retroactivos, ellos sostienen que tienen que ser firmados antes para poder depositar antes del día para garantizar el pago en los lapsos que se establecieron. 15 de septiembre, 15, octubre y noviembre y diciembre. Es decir, es un paso. Lo que pasa es que son los monumentos. Por ejemplo, el grado 1, ningún retroactivo es igual. Ningún retroactivo, porque nadie gana igual que el otro. Uno tiene un hijo, uno tiene dos, otro no tiene. Uno tiene, es decir, los salarios no son idénticos. Pero calculando el mínimo de un retroactivo del obrero grado 1, con 10 años de servicio, porque es un cálculo. Ahora, si usted tiene 5, no puede decir que es igual. Ahora, si tiene 20, tampoco. Ese cálculo está hecho en base a eso y ese trabajo recibe el 15 de septiembre 66.000 bolívares, 40 en octubre, 12 en noviembre y 8 en diciembre, además del bono vacacional y su salario. Ahora, todo lo demás es el mínimo, todo lo demás se dispara. Además que los profesores también tienen retroactivo, pero Es mucho real. el personal que recibe 300.000 bolívares. ¿No te veas? Oigan bien, nosotros le presentamos, nosotros queríamos dar esta conversación, es un conversatorio, porque también queremos llevarnos cosas a los trabajadores. ¿Qué hace un sindicato que está en una mesa de discusión? Coño, informar, pero validar decisiones, ¿ves? Nosotros, que pudimos pararnos arrecho y irnos para el carajo, sería una actitud irresponsable. Porque después que tú tienes 2 meses sentado en ese contrato, garantizando que la vaina vaya como tú piensas, a última hora te paran, firman con quien vaya y tú te quedas fuera del contrato y fuera de la administración del contrato. Y deja a los trabajadores guindados. Y si me arrecho mucho, me voy a una huelga, y en una huelga en donde no tengo ni siquiera el elemento legal, porque la mayoría me está firmando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una organización sindical? Pedir para pararse, duro, para discutir, por lo menos con sus bases gremiales y para debatir. Ahora, no es lo mismo dándonos las caras, aquí hay 100 personas, póngale usted, no es representativo, no es para decir, coño, pero uno sabe más o menos cómo es, viendo la cara cómo es la vaina. Los profesores se reúnen hoy, ellos darán una versión, los obreros están reuniendo su versión, es decir, cada quien está haciendo cosas en función de garantizar, coño, que no vayamos con un trapo en la cara, ¿a dónde es que voy a poner la firma? Llévame con la mano. Nosotros no somos eunucos políticos, nosotros no somos castrados, nosotros tenemos pensamientos propios, criterios, y por eso estamos trabajando aquí. Entonces, en el marco de esta propuesta, le venimos a decir a los trabajadores que, si bien es cierto, hay una distorsión en ese tabulador, que es una cagada, perdonen esta expresión, porque ayer lo vimos y eso no tenía,
lo dijimos hasta la Cámara, la intención es que se corrija para poder solventarlo, asumiendo que no es lo que habíamos planteado. Aspiramos 2 salarios mínimos como salario y no tenemos sino salario y medio más una compensación de sector. En primer lugar. En el segundo lugar, que estamos sometidos al debate y a la opinión de la gente. Las redes sociales estamos recogiendo todo, hasta las críticas malsanas, porque coño, a veces hay gente que da por sentado cosas. Claro, no de repente, coño, no me quieren, pero eso no es un problema, dame chance de discutir. Yo tengo diferencia con Víctor, pero coño, de una vez yo pregunto, como yo lo conozco, sé que el tipo va a hacer tal cosa. Coño, un huevo nada. Entonces, en el marco de esto, nosotros queríamos conversar con ustedes, decir que esa tabla que está allí, de los obreros para arriba, no va. ¿Está claro? Sí. De los obreros para arriba, esa tabla que está circulando por ahí, no va. Que va la tabla que resulte como resultado de la corrección que se hiciera en la mesa técnica y discutidamente. Que el 2016, que tiene un 20% en septiembre, como caminar un desierto, y decir, en el 2006 nos encontramos una lamparita de agua, una venita. Si no nos ponen una cláusula de contingencia para discutir y para poder armar el perrero, coño, no puede ser aceptado. ¿Está claro? Y que además no le estamos diciendo que este es el mejor acuerdo del mundo. Con nosotros aspiramos 2 salarios mínimos, todos. Y que en este momento, este es un punto de partida porque ahora por primera vez empezamos a discutir por salarios mínimos. Y por primera vez hicimos que la PGR es la Procuraduría General de la República, se metiera la lengua en el bolsillo con su vaina de, ¿cómo se llama? Reserva legal. La reserva legal, y ahora tienen que quedarse callados cuando están llegando a un acuerdo de cestatique o de bono alimentario, más allá del 0.75, porque cuando ven 1% ya, la PGR se opone porque el decreto dice que es 0.75. ¿Ah? Y nosotros decíamos, coño, ¿y cómo hicieron los magos de PDVSA o de la CanTV? 12.000 bolos. 12.000 bolos en cestatique. Pedimos la homologación. Antes de los jubilados nos dijeron que era una materia de reserva legal y como han hecho con las universidades, por ejemplo, que nos jubilamos a los 25 años, no de hoy, ni de ayer, sino hace 20 años atrás, 30 años atrás. Es decir, en esos términos, como las discusiones se presentan en esas discusiones, en esas durezas, nosotros definimos que rompimos por primera vez algunos paradigmas que ellos habían mantenido como inmovibles con el que pretendían joder a los trabajadores. Y que además, esto no es nada más que un punto de encuentro en esta propuesta. ¿Por qué? Porque es que el próximo contrato, estamos al mes de agosto, perdón, hoy es septiembre. Que mientras muchos están de vacaciones, nosotros tenemos todas las vacaciones metidas ahí, de lunes a viernes hasta las 1 de la mañana hemos estado discutiendo, cayéndonos al coñazo y además llevando el coñazo por la red. Eso lo duelen, eso lo duelen. No, está bien, no. Pero además, en el marco de esto, quedan 4 meses de este año y 1 año más, porque la próxima contratación colectiva tiene que ser introducida el 1 de septiembre de acuerdo a los lapsos que establece el decreto. Y que eso nos permite a nosotros, bueno, sencillamente mantener los niveles de la lucha para no bajarlos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente debe venir un año económicamente deprimido y nosotros tenemos que reservarnos en la mano el tema de poder discutir extra contratos, un aumento salarial con la cláusula de contingencia. Eso es lo que veníamos a decir en esta discusión. Y que si llegamos a un buen acuerdo mañana, si esto que yo estoy diciendo se produce en la mesa, efectivamente, los trabajadores y las trabajadoras, porque eso va a quedar escrito en el acta, terminarán cobrando en los lapsos que el Ministerio da. 15, 15, 15. Y que efectivamente hay un nuevo comentario para darle el derecho de palabra, que he visto de ellos. Los compañeros quieren hablar. Es que hay otro problema que se nos va a presentar a todos, pero sobre todo a los gremios de obreros y empleados. Es que los retroactivos dan un caminar hasta diciembre.
Si un obrero uno recibe 66.000 bolívares en septiembre, después recibe 40, después recibe 12 más el bono vacacional, que son como 60, ¿verdad? Y después en diciembre recibe el bono de aguinaldo, y después en diciembre recibe el sueldo más otras platicas, va a tener 4 meses moviéndose con mucha plata. Pero cuando llegue enero, que tenga que tirarse por el salario real, porque esa vaina genera, oiganlo bien, eso genera cultura, genera cultura, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es muy barata, se gasta. Entonces, coño, en febrero tenemos la mamá en los pelos, porque el sueldo no me alcanza, 20.000, 30.000 bolívares no me alcanza. Entonces, ahí hay una recomendación. Son de rigor, pero además, esa la vamos a hacer a través de las redes sociales en los comunicados, en donde creo que lo correcto, además en unas circunstancias de unos meses que son de gastar, coño, la gente tiene que tomar previsiones en función de no educarse a eso. Pero es un tema, pues claro, cada quien hace con su vida de lo que le da la gana, ¿no? No quiero criticar lo que le da la gana, pero lo que quiero decirles es que eso nos va a generar problemas futuros. ¿Estamos ahí? Pero entonces, con esta información, cierro mi intervención para darle la palabra a los compañeros del comando operativo, compañero Víctor Márquez.